pantalla. Sí, perfecto. Sí, se está viendo. Sí, Sí, se ve bien. Hay gente esperando en el lobby, José. Ya está. ¿Está? Sí, ahí está emitiendo. Pasa que justo está empezando a grabar, así que ahí está. Bueno, ya estamos grabando, estamos en el aire. Bueno, entonces así damos comienzo a este seminario, que como bueno, ya sabrán, se titula Alcances y limitaciones del giro ontológico, pero desde la perspectiva de la arqueología argentina y latinoamericana. Hoy lo que vamos a hacer es ver una pequeña clase introductoria, donde primeramente nos vamos a presentar nosotros, contarles un poquito para quienes no nos conocen, a qué nos dedicamos, desde dónde venimos, y sobre todo lo que nos interesa es desde dónde pensamos la arqueología y cómo es que llegamos al giro ontológico o nos aproximamos teóricamente a ciertas lecturas. Luego vamos a ver rápidamente cuál es nuestra propuesta de trabajo, o sea, qué entendemos por este seminario y cómo nos gustaría que se desarrolle el trabajo con ustedes, la modalidad de intercambio y demás. También vamos a ver la organización general, cómo pensamos este espacio, las diferentes plataformas a través de las cuales nos vamos a comunicar. También los requisitos para aprobar, ¿sí? Y las diferentes actividades que vamos a desarrollar durante este mes de cursada que tenemos juntos y el cronograma de tareas y lecturas, que es muy importante y lo tienen a disposición. Y finalmente, José les va a introducir algunos conceptos operativos que en realidad son claves analíticas para que ya podamos ingresar o empezar a abordar los textos y los videos que vamos a ver, pero con una base en común o conjunta sobre qué entendemos por ontología, cosmología y lógica. Pero bueno, comencemos nosotros, José, si querés. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Mi nombre es José María Baquer, soy doctor en arqueología y hace ya más de 10 años que estamos trabajando junto con Laura y el equipo en, bueno, acá tenemos a Martu también, que es parte de nuestro equipo. Estamos trabajando en el norte de Jujuy, en la comuna jujeña, en la localidad de Cusi Cusi, con un abordaje que se centra fundamentalmente en lo que es la arqueología del paisaje. Bueno, ya seguramente vamos a charlar un poco sobre esto, no me quiero extender demasiado, pero bueno, lo que nosotros sí me gustaría que charlemos es cuál es nuestra perspectiva teórica de la arqueología. Nosotros hacemos una arqueología hermenéutica, esto significa que es una arqueología interpretativa, y en última instancia lo que a nosotros nos interesa con esta arqueología interpretativa es generar un diálogo con las comunidades locales. Eso implica tener en cuenta en el momento de construir nuestras interpretaciones no solamente nuestras lógicas, ya vamos a ver de qué se trata eso, sino justamente tratar de dialogar con las lógicas locales. Esta idea del diálogo es importante, se los enfatizo a propósito, porque bueno, el diálogo es una forma de relación entre diferentes formas de entender el mundo, en la cual ninguna va a totalizar a la otra. La figura opuesta al diálogo sería la figura de la síntesis, ¿sí? La síntesis hegeliana o marxista, donde, digamos, ante una tesis y una antítesis va a haber un concepto superador que tome a las dos. La idea del diálogo justamente no tiene esa etapa de clausura, esa etapa de síntesis, sino que justamente se trata de que estas diferentes formas de entender el mundo y el paisaje interactúen entre sí, siempre manteniendo sus diferencias, sus alteridades. No hay algo que termine cerrando el ciclo, lo cual implica que uno siempre tiene que construir el diálogo desde los conflictos, desde las diferencias, desde un lugar distinto, siempre buscando abrir nuevas fuentes o nuevas formas de establecer los diálogos y no cerrarlos, no clausurarlos. Es un proceso continuo, es un proceso que se da de manera permanente. Los diálogos se dan tanto a partir de lo que uno habla, como también de lo que uno hace, de las actividades que uno realiza con la gente. Y bueno, un poco les hacía énfasis en esta idea del diálogo porque es lo que nos lleva a nosotros un poco a pensar este tema de lo que es la ontología, esto que le decía Laura hace un rato de, bueno, cómo llegamos al giro ontológico. Digamos, acá nosotros lo que vamos a contarles viene fundamentalmente a partir de nuestra experiencia de trabajo, o sea, nosotros tampoco pretendemos que lo que vamos a estar discutiendo hoy sea la receta, la panacea o se pueda aplicar en cualquier contexto, porque bueno, una de las cosas que vamos a tratar de elaborar acá es justamente esta idea del conocimiento local, o sea, cómo cuando uno trabaja en un lugar determinado, muchas cosas se aplican a ese lugar y nada más.
nosotros no estamos tratando de hacer una teoría general ni mucho más. Entonces siempre vamos a estar recurriendo a nuestras experiencias porque, bueno, en cierta medida es una manera de que ustedes también vean cuál es el proceso en el cual nosotros estamos inmersos. La palabra clave acá es proceso, es algo que no termina, es algo que siempre sigue, algo que siempre presenta nuevos problemas y desafíos. Entonces les decía que esta idea de diálogo es fundamental cuando uno empieza a pensar este tema de la ontología, porque bueno, implica reconocer que existen otras maneras de entender cómo funciona el mundo, ya si al final vamos a ir un poquito hasta definiciones de lo que es la ontología, pero bueno, justamente si uno quiere establecer un diálogo, justamente sin totalizar, sin clausurar, teniendo en cuenta la alteridad del otro, es necesario tener una luz de atención en que, bueno, que justamente muchas de estas comunidades, muchos de estos agentes sociales, incluso dentro de las comunidades, tienen una forma de entender el mundo diferente de la nuestra. ¿Sí? Eso sería como lo más, dicho de manera más simple, que parece una tontería, ¿no? Nosotros, ustedes son estudiantes de doctorado, tenemos también graduados acá de la gente que está participando, con mayor o menor experiencia, pero imagino que todos habrán hecho alguna experiencia de campo, aunque sea, se habrán encontrado con otra gente que también está vinculada con la cultura material. Entonces, bueno, un poco el objetivo de pensar la ontología es ese, es empezar a generar herramientas teórico-metodológicas para poder establecer un diálogo. O sea, poder realmente tomar esas formas de entender el mundo diferentes de las nuestras en su alteridad plena. O sea, tratar de poner lo menos posible de nosotros en ese trabajo. ¿Se entiende la idea? Entonces, bueno, un poco lo que vamos a estar discutiendo, y por eso este tema de la perspectiva situada en América Latina, que ahora Laura les va a ampliar un poquito más esta idea, pero bueno, esto que les hablamos del conocimiento local, de situarnos, ¿sí? Sobre todo eso, a generar una discusión y un conocimiento situado geopolíticamente, porque bueno, es un poco también, como les decía, el proceso que estamos haciendo nosotros. Bueno, yo soy investigador de CONICET, y no sé qué más. Bueno, y como les contaba José, trabajamos juntos en el proyecto arqueológico y antropológico Falca. Una de nuestras propuestas es esta, es la del diálogo, como les mencionaba. Y yo en particular, dentro de lo que es este proyecto, me especialicé en tecnologías de información geográfica aplicadas al estudio del paisaje agrario. Y fue desde ahí, desde el desarrollo de mi investigación tanto de licenciatura, de grado como de doctorado, que empecé a entender que quizá nuestra lógica no agotaba o no alcanzaba para terminar de desglosar un poquito cómo se componía o cómo se comportaba este paisaje que a mí me interesaba como fenómeno de estudio, ¿no? Entonces es así como empezamos a ampliar la bibliografía, empecé a indagar más fuentes de otro tipo, no solamente arqueológicas, sino también nos empezamos a acercar más a lo que es la etnohistoria, la lingüística, y así a nutrir de otros saberes nuestro marco interpretativo. Esto que vamos a ver que consideramos que es ampliar un poco el horizonte de comprensión, pero desde la incorporación de otras lógicas u otros principios. Pero bueno, ya habiéndonos presentado, bueno, no sé si lo mencioné, hoy en día también soy becaria pero postdoctoral de CONICET y trabajo, al igual que el doctor Baquer, en el Instituto de Arqueología. Y nuestro lugar de trabajo, no sé si lo mencionaste, José, que es en la Puna de Jujuy, la localidad de Cusicusi. Sí. Y es que se debe entender desde dónde estamos también pensando esta arqueología situada. Pero bueno, como propuesta de trabajo, nos pareció interesante retomar algo que yo no sé si todos estaban familiarizados, al menos yo no hasta ahora, si bien he cursado bastantes seminarios en diferentes instituciones, de dónde viene la idea de seminario. Y investigando un poquito me enteré y charlando con José de que en realidad el seminario es una propuesta que surge en el siglo XVIII en la Universidad de Gotinga, Alemania. Y algo que te sorprendió es que surge como una alternativa a la cátedra entendida como una clase magistral, donde el conocimiento, la transmisión de saberes es más bien verticalista, donde existe este vínculo maestro-discípulo, pero con esas jerarquías como más marcadas, ¿verdad? Y frente a esto, un grupo de universitarios lo que se propone es generar un espacio más plural de discusión. La idea de los seminarios como tales
surge como un grupo de aprendizaje activo y justamente horizontal, donde se da una reciprocidad y un intercambio de saberes y preguntas, que es la clave, como la pregunta del otro te puede despertar nuevas preguntas y así se puede profundizar en el conocimiento, pero de manera justamente colectiva. Y también tiene un componente que me pareció muy interesante, que es lo de no solamente compartir el espíritu o las ganas o la pregunta de investigación con los demás, sino también hay una cuestión de la docencia, del rol docente que se va pasando, o sea, que no es solamente, no es una relación entre quien dicta cátedra como la cátedra, sino que al ser pares, la idea es que todos seamos un poquito profesores o por lo menos podamos enseñarnos entre todos algo. Entonces, justamente retomando esto, es que vamos a pensar o estamos diseñando estrategias para trabajar con ustedes de manera un poco más horizontal, y que no sean solamente nuestras clases teóricas, sino también que se dé bastante espacio y lugar para el intercambio de ideas, porque todos tenemos algo que aportar. Y también es muy interesante en cuanto a esto como espacio, de dónde surge la palabra seminario, algo que tampoco sabíamos. Este seminario viene de seminarium, de seminarios, y es algo que me fascina, obviamente, como arqueóloga de los paisajes agrarios, pero también académicamente es muy interesante entender el seminario como lugar donde germinan las semillas y las ideas entendidas como semillas. Esto también es importante porque se relaciona con el tiempo de sembrado, el tiempo de brote. Entender que quizá las ideas no es que acá vemos un montón de conceptos y ustedes los van a aplicar inmediatamente en un paper, en sus tesis o en sus clases, sino que a veces las ideas, así como el sustrato, necesitan barbechar y quizá con el tiempo, esto que decía José, la importancia del proceso para que maduren, para que germinen. Entonces, la idea es sentar las bases, el sustrato, cual almácigo, con algunos conceptos claves, algunos textos que nos despierten ideas, se siembren y quizá de acá a 5 años pueden relacionarlos con otros conceptos inclusive, ¿no? Como esta idea de un espacio para sembrar preguntas y conocimientos de manera colectiva. Por otro lado, como objetivo, seguro la mayoría ya leyó el programa, pero les queremos enfatizar esto, que nuestra idea es brindarles con este seminario un mapa teórico, un mapa que es algo que nos guía cuando, por ejemplo, estamos perdidos en el campo o en el paisaje. Bueno, la idea es tener un mapa de conceptos, autores, ¿sí? Y más o menos ubicados en el tiempo y espacio, para realizar un abordaje crítico y situado a lo que es la bibliografía que gira en torno al, lo que se llama hoy en día, giro ontológico, que como habrán visto, cada vez hay más producción que da por sentada un montón de discusiones y cuestiones que quienes quizá recién ahora las están abordando se sienten un poco perdidas. A mí me pasó cuando empecé a leer al respecto, que yo venía de una formación más bien hermenéutica, bueno, tener que empezar a ir para atrás a ver cuáles son las fuentes que informaron a estos autores que están escribiendo, y justamente como es una postura teórica que busca deconstruir y criticar, bueno, entender un poco qué es lo que se está deconstruyendo y criticando. Así que ese es el recorrido que les vamos a proponer. Y decimos situado porque justamente como, bueno, como investigadores, investigadoras, nos estamos situando, y docentes, nos estamos situando en América Latina, que no es lo mismo, como vamos a ver, que nos recuerdan varios autores, como Rivera Cusicanqui, Kusch, entre otros, que no es lo mismo pensarnos o pensar el mundo desde acá que desde el hemisferio norte, por una cuestión de geopolítica del conocimiento. Así que vamos a también trabajar sobre esta cuestión, pero teniendo siempre en cuenta dónde estamos situados, el suelo, como vamos a ver. En cuanto a la organización general, bueno, ya lo saben todos, vamos a tener, por un lado, actividades sincrónicas, que son estos encuentros, que los pensamos justamente de manera más horizontal, con actividades donde todos podamos participar. Es clave la participación activa, el intercambio, la discusión. Van a ser de aproximadamente 1 hora y media vía esta plataforma, si es que no nos falla. Ustedes van a tener subidos todos los contenidos al campus, que va a ser como nuestro eje, nuestro núcleo de encuentro en el espacio virtual. Pero también van a tener la bibliografía subida al Drive y
vamos a usar la plataforma Teams para encontrarnos. Esos van a ser como nuestros tres programas o software en el que nos vamos a encontrar o va a estar para las actividades. En cuanto a las actividades, sí. No sé qué familiarizadas están con el campus, pero el campus también es una herramienta para evaluar dudas, para hacer consultas, para interactuar entre ustedes. Tenemos las instancias de los foros que justamente sirven para eso. Así que aprovechen la herramienta también, o sea, cualquier cosa que les quede colgada entre las clases o de los videos, o bueno, cualquier cosa que surja en el medio, utilicen el campus como herramienta de comunicación, porque bueno, vamos a estar pendientes nosotros. Si mandan mensajes o escriben cosas, nos avisan a todos y todas, así que aprovechen esa herramienta también. Que tiene un poco que ver con el abordaje que nos interesa, que es esta cosa más plural y a la vista de todos, ¿no? Que si tienen una duda, que sea compartida. Si la escriben en el foro, podemos acceder todos, inclusive nos podemos responder entre pares esas dudas. Algo más que quería mencionar sobre el foro, bueno, que tienen, yo no sé si prestaron atención o leyeron el mensaje, tienen activado ahora el foro de presentación. Como estuvimos muy sobre el pucho para la matriculación, no lo pudimos proponer con antelación, pero siguen todos invitados a contarnos a qué se dedican, de qué disciplina vienen, en qué instancia académica se encuentran o cuáles son sus intereses particulares con este seminario. Vamos a estar ahí conociéndolos un poquito más. Bueno, en cuanto a las actividades asincrónicas, son complementarias a estos encuentros y son muy importantes que las cumplan, porque es lo que va a dar como el soporte sobre el cual trabajar. Por un lado, les vamos a estar subiendo videos que son los del contenido teórico como más masticado, o por lo menos los conceptos en los cuales nos gustaría que ustedes se centren al leer la bibliografía, ¿sí? Justamente es clave que lean la bibliografía que les proponemos. Vamos a irles indicando cómo hacerlo y cuáles son los tiempos. Ahora vamos a ver que hay un cronograma de lecturas, porque sabemos que es un seminario denso, de una lectura en el sentido de cantidad o de volumen de lectura. Es bastante intenso, por eso nos interesa organizarnos para que puedan abordar toda la literatura. Y en la tercera actividad va a ser una visita a una muestra que está hasta abril en el CCK. Yo sé que quizá muchos de ustedes no están en la ciudad de Buenos Aires o que por horarios laborales no pueden acercarse, y en ese aspecto no hay problema porque es una muestra que también está disponible de manera virtual. Pueden acceder a un montón de textos y también a las obras a través de la página web, que ya en su momento vamos a indagar un poquito más, pero les anticipo que la muestra se llama Simbiología y va a estar abordando un montón de estos conceptos que vamos a trabajar, y a través de otros soportes, que son los soportes más plásticos del arte, como una invitación también a buscar otros lenguajes sobre o con los que relacionarnos o comunicar ideas, que es una de las propuestas del giro ontológico también. Finalmente, los requisitos de aprobación... Perdón, antes de pasar al siguiente punto, quiero enfatizar, y me voy a poner un poco la gorra, el tema de lectura bibliográfica. Nosotros lo que estamos pensando, digamos, dentro de esta dinámica como, digamos, horizontal del seminario, la idea es que los encuentros sincrónicos no sean estos que está pasando hoy, donde nosotros hablamos y ustedes escuchan. La idea es que el espacio sincrónico sea un espacio realmente de trabajo y discusión. Por eso nosotros la mayoría de las instancias teóricas del seminario se las vamos a subir en formato de video, cosa que cuando lleguemos a las clases sincrónicas que corresponden a cada uno de los temas, ustedes ya tengan la bibliografía leída y los videos introductorios vistos. Así estos espacios realmente son usados para lo que sirven, que es para discutir y construir conocimiento entre todos y todas. Porque si no termina siendo un embole donde eso, nosotros hablamos, ustedes escuchan y volvemos a la misma lógica que no queremos reproducir. Así que bueno, desde ese punto de vista lo que les pedimos es eso, es el compromiso real de ver los videos, leer la bibliografía y bueno, y venir realmente a los encuentros sincrónicos con ganas de trabajar y discutir. Así que bueno, perdón que les insista, pero es el punto fundamental de lo que es toda la dinámica con la que pensamos el seminario, para que sea un seminario y no una cátedra, como decía Laura hace un rato. En relación a estos encuentros sincrónicos, lo importante es que
puedan asistir, justamente porque van a ser los espacios donde cortamos la tela, ¿sí? Donde entre todos vamos a pensar y darle vueltas al asunto. Entonces nos interesa que por lo menos puedan asistir al 75%, ¿sí? Y que participen, como decíamos, activamente de las actividades. Obviamente puede haber excepciones, se pueden charlar, pero sobre todo por ustedes para que puedan aprovechar al máximo la propuesta del seminario. Y finalmente, este seminario se aprueba con una monografía final, de la cual vamos a charlar más adelante, a aceptar las pautas, editoriales y demás, pero dejamos en claro desde esta primera clase que tienen tiempo hasta el 15 de septiembre. Son 6 meses desde que termina el seminario, y nos parece que es un tiempo que está bueno, porque justamente esto de que les puede dejar a ustedes este margen de barbecho o este espacio mental para que puedan masticar un poco más lo trabajado y vincularlo con algún aspecto que les interese, ya sea sus investigaciones o intereses generales aplicados a la arqueología o a la disciplina de la que vengan. Acá, como les comentaba, tienen el cronograma, es un cronograma a modo de calendario, donde tienen las diferentes clases, encuentros sincrónicos que vamos a tener. Nos interesa destacar que hay un feriado que nos queda en el medio, que es el del martes 1º, que es el feriado del carnaval. Entonces, ese martes no vamos a tener clase, pero vamos a aprovechar que es un fin de largo para dejarles una actividad vinculada a lo que es esta muestra, que es una actividad que está buena, que es recreativa, pero también nos ayuda a ejercitarnos en torno a cómo aplicamos los conceptos que estamos viendo, ¿sí? Esto está subido tanto en el campus como en el Drive. A su vez también tienen este esquemita que es una guía, un cronograma de lecturas, que es lo que tenemos que tener leído para cada encuentro. Algo que también es muy importante es que el próximo encuentro, que va a ser este viernes, va a ser el de la primera unidad, la primera clase de la primera unidad, que es la de la tradición ontológica de la filosofía occidental, que ustedes van a tener que leer fragmentos de fuentes. Ya vamos a ver que es algo que nos interesa mucho, pero son un montón de fragmentos de un montón de fuentes, por lo que vamos a dividirlos. No todos van a leer, o sea, sí están invitados todos a leer todo, pero para trabajar la próxima clase vamos a asignar a cada uno de ustedes la lectura de un autor determinado, ¿sí? José, creo que ya subiste la grilla de autores asignados al campus. No, yo lo que acabo de subir al campus son la conformación de los grupos de trabajo, que lo hicimos de una manera muy creativa y los dividimos alfabéticamente. ¿Sí? Los grupos son de 5 o de 6 personas, ya lo tienen ahí para bajarlo con los mails de cada uno, así pueden comunicarse entre ustedes. Les vamos a dar la chance, si quieren, porque venimos bien con el tiempo, en la última media hora, son 4 grupos, son 4 autores para trabajar en los próximos encuentros. De que elijan, cada grupo elija un autor. Ah, bueno, está muy bien. Así le damos un piso de democracia también a esto. Pero bueno, ahora después vamos a charlar un poco más adelante sobre lo que sigue. Bien, la idea sí va a ser a partir de diferentes disparadores la clase que viene, que cada grupo pueda trabajar de manera creativa con el autor que les tocó. Y algo más para destacar es que la última unidad, la unidad 4, también va a requerir la colaboración en grupo. En este caso ya va a ser el análisis crítico, ustedes ya van a tener un bagaje, un armazón teórico para abordar casos de aplicación concretos en arqueología, y la idea es que puedan hacer un análisis de un texto que les toque a cada grupo y puedan elaborar un video, una pequeña presentación de no más de 15 minutos, en realidad es, para que los compañeros puedan ver, conocer cuál fue ese texto y qué es lo que opinan ustedes sobre el desarrollo teórico y la aplicación concreta a nivel interpretativo de cada autor, ¿sí? Eso también lo vamos a hablar más adelante. Igualmente estos grupos también van a ser asignados con antelación para que ya puedan ir organizándose, porque si bien es todo un mes el seminario, entendemos que los tiempos corren y que necesitan organizarse. Finalmente los dejo con José, que les va a introducir estos conceptos como base para empezar a trabajar. Bueno.
No quiero ser demasiado denso con esta parte, pero es importante que nos pongamos de acuerdo en qué vamos a entender por cada uno de los conceptos que vamos a estar trabajando, sobre todo porque, bueno, lo que sigue es un poco una síntesis muy apretada y resumida de la tradición ontológica occidental desde la filosofía. Entonces está bueno que pongamos un suelo común a partir del cual vamos a entender ciertas cuestiones. Hay tres conceptos que nos interesa definir hoy, que bueno, que después cuando terminemos esta parte de la definición, si quieren nos podemos charlar, podemos discutir, porque como les dijimos hace un rato, todo lo que nosotros les estamos presentando desde nuestro lado está pensado desde un lugar determinado. Entonces, si ustedes me dicen, bueno, estos conceptos son los conceptos que tenemos que usar todos y todas, yo les digo no. O sea, en realidad estos son los conceptos que nosotros usamos porque nos sirven a nosotros para abordar nuestro caso de estudio. Entonces, bueno, vamos a ver que uno de los problemas que va a tener nuestro giro ontológico es justamente una cierta ambigüedad en las definiciones de los conceptos. Va a haber conceptos que por ahí son usados de manera sinónima y desde cierto punto de vista no significan lo mismo. No es una ontología, que hablar de cosmología, que hablar de lógica. Entonces nosotros les vamos a hacer una propuesta acerca de cómo entendemos nosotros estos conceptos y sobre todo cómo se relacionan entre sí, porque ese es uno de los puntos que también vamos a estar pensando bastante. Es decir, bueno, cómo, por un lado, primero, de qué manera podemos construir un armazón conceptual que nos permita abordar justamente estas otras formas de entender el mundo. Y segundo, que es lo más importante en definitiva, es de qué manera nosotros lo podemos aplicar a ejemplos concretos. Porque si nos quedamos solamente en lo teórico, todo va a cerrar, todo va a ser hermoso, pero a la hora de los papeles vamos a estar con problemas. Entonces, digamos, nosotros, tanto Laura como yo, somos personas que estamos muy comprometidos con el tema de la teoría. No nos parece algo menor y ni algo secundario, un parrafito que uno tiene que escribir en un paper porque se lo piden, sino que realmente la tecnología, la teoría realmente organiza la manera en la cual nosotros entendemos la realidad que estamos buscando interpretar. Si de hecho la palabra teoría viene de una serie de verbos griegos, ya que estamos en la onda etimológica, que tienen que ver con la visión. Entonces, para nosotros, realmente explicitar nuestro marco teórico implica explicitar el lugar desde donde estamos trabajando, ¿sí? Lo que por ahí desde una postura hermenéutica, como ya les mencionábamos antes, significa explicitar lo que es la situación hermenéutica, ¿sí? El lugar desde el cual uno construye, en el cual uno se sitúa para interpretar, técnicamente se conoce con el nombre de situación hermenéutica. La situación hermenéutica va a estar compuesta de dos cosas, ¿sí? Para esto estamos siguiendo Heidegger, estamos siguiendo a Gadamer, autores que vienen de la filosofía y también de la historia. Por un lado, la situación hermenéutica va a estar compuesta de lo que son los intereses. O sea, uno nunca va a abordar un fenómeno sin un interés. A uno le interesa por algún motivo determinado, ¿sí? Por eso Lau les comentaba que en la parte de presentación del foro estaría bueno que, digamos, se explayen un poquito, bueno, ¿por qué les interesa? ¿Cuáles son sus intereses detrás de participar en este seminario? ¿Por qué les llamó la atención? Que, digamos, cómo lo piensan aplicar o no a sus trabajos de investigación, de docencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un primer punto que uno tiene que definir de este lugar donde uno se para interpretar son los intereses, son reconocer los intereses que están detrás de nuestro posicionamiento con respecto al fenómeno que queremos interpretar. Y como segundo punto están lo que se llaman los prejuicios, ¿sí? La idea de prejuicio no tiene que ver con la idea del prejuicio como algo negativo, como lo entendemos nosotros digamos, en lo que sería nuestra forma más natural de entender los conceptos, sino que es una idea del prejuicio con una liñita en el medio, sería pre, liñita, juicio, ¿sí? Que está bueno hacer esta diferencia, no es para inventar palabras nuevas, porque nosotros entendemos el prejuicio en tantos juicios previos. ¿Sí? Es una lectura un poco más literal del concepto de prejuicio. ¿Y eso lo que significa? Significa que siempre que vamos a abordar un fenómeno determinado, y sobre todo nosotros y nosotras que trabajamos de la cultura, ¿sí? Por decirlo de una manera muy amplia, siempre vamos a tener un juicio anterior o una idea previa del fenómeno que queremos interpretar. La interpretación no es algo que va a surgir de la nada. Nosotros mismos, por ser seres culturales, ya tenemos ciertas ideas de cómo funcionan las cosas. Entonces, una tarea
que es muy importante porque también es una tarea que implica una postura crítica con respecto a este lugar de interpretación en el que uno se sitúa, es explicitar cuáles son los prejuicios. Entonces, intereses y prejuicios son los dos componentes que conforman la situación hermenéutica. Si quieren profundizar esto, bueno, si quieren les pasamos más bibliografía, no es uno de los temas fundamentales de nuestro curso, pero bueno, está bueno que tengan, por lo menos, nosotros nos gusta, como les decía, explicitar de dónde estamos entendiendo las cuestiones como para ser un poco más sinceros y honestos en cómo abordamos los fenómenos. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a hablar de ontología, de cosmología, de lógicas, de cosmovisiones y demás cuestiones, digamos, por el solo hecho de que la mayoría de nosotros y nosotras pasamos por una educación universitaria o estamos estudiando un doctorado, un posgrado, lo que sea, ya tenemos una serie de ideas previas o prejuicios de qué vamos a estar hablando. Entonces, en la medida en que nosotros no los reconozcamos, esos prejuicios, esas ideas previas, los vamos a seguir arrastrando. Entonces, no vamos a lograr uno de nuestros objetivos en el proceso interpretativo o en el círculo hermenéutico, que es tratar de entender al otro en toda su alteridad. O sea, si nosotros arrastramos prejuicios y no los reconocemos, vamos a estar trasladando nuestras propias categorías a esta alteridad que queremos interpretar. Sí, los intereses y los prejuicios, yo siempre hago esta analogía, son como los anteojos que tengo puestos. O sea, nosotros no podemos salir de ellos, no podemos ver la realidad sin estos anteojos, bueno, en mi caso porque no me queda otra, pero sí lo que podemos hacer es reconocerlos, es decir, bueno, el marco es así y tiene tanta graduación. ¿Se entiende la diferencia? Porque tampoco, citando a una colega, le vamos a hacer trampa al solitario. O sea, no vamos a pensar que nosotros podemos situarnos ontológicamente en el lugar del otro y pensar como, no sé, un miembro de una comunidad originaria de Cusicusi, ¿sí? Porque ahí nos estaríamos engañando también. Estaríamos en un mundo de fantasía. Entonces, la manera de hacer lo menos violenta posible esta interpretación, que bueno, ya vamos a hablar un poco del tema de la violencia epistémica, cómo la interpretación conlleva un cierto grado de violencia, es eso, es empezar nuestro laburo mirando hacia nosotros, o sea, buscando nuestra situación hermenéutica, cómo está compuesta, cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestros prejuicios, porque además, en nuestro marco interpretativo, el prejuicio es lo que está funcionando en cierta medida a modo de hipótesis. O sea, lo que implica este enfoque hermenéutico, lo que implica el círculo hermenéutico, es que justamente nosotros vamos a trabajar sobre esos prejuicios. Esos prejuicios se van a constituir en las preguntas que nosotros le vamos a hacer al fenómeno que queremos interpretar. Entonces, fíjense cómo en realidad es algo muy parecido a lo que sería formular una hipótesis, pero una hipótesis es algo que se formula a partir de un esquema hipotético deductivo donde tenemos diferentes niveles en la explicación, por decirlo de una manera más correcta. Mientras que la idea de la hermenéutica de la interpretación es que sea un ida y vuelta. Entonces, a partir de nuestros prejuicios, nosotros dialogamos con ese fenómeno y eso lo que nos va a devolver son prejuicios diferentes, básicamente, ¿sí? Y en esa diferencia, en ese nuevo prejuicio que va a surgir a partir del diálogo entre la situación hermenéutica y la tradición o el objeto o fenómeno que queremos interpretar, es que se va a construir conocimiento nuevo. Y esto, digamos, la hermenéutica es una disciplina dentro de la filosofía que justamente surge de la interpretación de textos. Entonces, digamos, este enfoque hermenéutico que nosotros les proponemos no solamente se aplica a nuestro trabajo como arqueólogos, como historiadores o de la disciplina que vengamos, ¿sí? No solamente se aplica en el caso de enfrentarnos con un otro físico, humano, existente ahora o existente en el pasado, sino también es un método que nos permite dialogar con los marcos conceptuales que nosotros tenemos. Porque, bueno, justamente se trata en el fondo de lo mismo, que es interpretar. Entonces, a partir de esta idea de la situación hermenéutica, de los intereses y los prejuicios, nosotros también podemos abordar el giro ontológico, desde esta perspectiva que tiene que ver con la hermenéutica. Y esto está bueno porque también abre la puerta a que no va a existir una idea de verdad. Ninguna interpretación va a ser más verdadera que otra porque justamente somos personas diversas y diferentes, venimos de diferentes palos, estamos en diferentes posiciones en el campo académico. Entonces, nuestros intereses y nuestras situaciones hermenéuticas van a ser diferentes.
Y justamente en esa riqueza, en esa diferencia, es que vamos a construir conocimientos un poquito más interesantes. Entonces esto tiene que ver un poco también con esto que decíamos de la participación activa, del compromiso, porque bueno, en la medida en que todos y todas podamos aportar de nuestra situación hermenéutica algo sobre los temas que estamos tratando, nuestras interpretaciones van a ser más diversas y más interesantes. Entonces fíjense que en realidad esta idea de la hermenéutica se puede aplicar básicamente a todo lo que hacemos como científicos sociales, digamos, a grandes rasgos. ¿Okay? Entonces, es importante hacer esta aclaración y esta pequeña digresión teórica porque, bueno, ese es el método que vamos a estar utilizando a lo largo de todos los encuentros. ¿Sí? No hace falta que ustedes lean a Gadamer para entender hermenéutica, porque una de las cosas interesantes que tiene la hermenéutica es que en realidad es algo que hacemos todos los días sin darnos cuenta. Cuando salimos al mundo a tomarnos un colectivo, también estamos interpretando, también estamos haciendo hermenéutica. Entonces, bueno, es algo que es propio, yo no soy una persona esencialista, lo verán a través del tiempo, pero yo creo que sí hay algo que nos une como seres humanos que tiene que ver con que somos seres que interpretamos la realidad todo el tiempo. Entonces, la hermenéutica simplemente es una manera objetiva de entender algo que es nuestro en tanto seres humanos. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Algún comentario? ¿Se entendió esta breve y apretada síntesis? Pueden abrir los micrófonos y opinar, ¿eh? Sí, perfecto. Sí, Bueno, se bueno, entendió muy bien. si Se quieren, entendió. como les decíamos, les podemos, cualquier de los temas que veamos, tenemos 1000 bibliografías más para recomendarles y para pasarles en PDF. Así que esténse atentos y atentas si algún punto les interesa más que otro y nosotros les mandamos una batería bibliográfica. Bien, entonces, sí. Una aclaración que quería hacer. Como les decía José, la hermenéutica es nuestra mirada como docentes, como investigadores, y es desde donde les proponemos a ustedes abordar el seminario. No significa que el giro ontológico venga acompañado necesariamente de una postura hermenéutica. De hecho, una de las ventajas que tenemos por pertenecer o por formarnos en esta corriente teórica o en esta perspectiva es que quizá podemos volvernos un poco más críticos con ciertas aplicaciones del giro ontológico. Eso simplemente, que es nuestra propuesta, pero que en realidad existe una gran diversidad de marcos desde donde se aborda este giro. Y si hablamos de giro ontológico, está bueno preguntarnos qué es la ontología, que es ahora lo que les va a comentar José, y ponernos de acuerdo, porque es una de las grandes preguntas que nos surgen cuando empezamos a leer sobre estos nuevos enfoques. Bueno, y es importante eso que le decía Laura también, de que nosotros bancamos la hermenéutica como marco teórico, no solamente porque nos gusta, nos sentimos cómodos, sino porque justamente sentimos que es una herramienta de crítica potente, y es una herramienta de crítica potente hacia nosotros mismos en primera instancia. Entonces está bueno pensarlo de ese lado. Bueno, pero vamos a arrancar entonces un poco con los conceptos, ¿sí? Olvídense de lo que están leyendo y vamos a empezar a trabajar con nuestros prejuicios. ¿Qué entienden ustedes por ontología? El ser. Bien. ¿Qué más? Yo lo veo como formas de entender el mundo, distintas formas de entender el mundo. Perfecto. ¿Qué más? ¿Se puede agregar algo más a esta definición? Si yo les digo lo ente, ¿es lo mismo que el ser? El ente. No, No. desde el punto de vista metafísico tomista, no. No, para nada. Bien. ¿Cuál sería la diferencia entre el ser y el ente? Para la filosofía tomista es el ente en cuanto a ente, lo que se entiende de las cosas, la percepción de las cosas. Ya cuando hablamos de ser, ya hablamos de otra. Bien, este es un tema que vamos a charlar en los siguientes encuentros porque es una distinción, yo les diría, casi fundamental de lo que es la filosofía occidental y sobre todo la filosofía de Heidegger, que es el último de los filósofos que vamos a estar discutiendo en nuestro encuentro. Entonces, es bastante difícil definir
qué es la ontología, porque bueno, no puedo hablar de ontología, puedo hablar del ser, puedo hablar del ente, puedo hablar de la metafísica, ¿sí? Entonces siempre es importante situarnos. ¿Cómo lo vamos a entender? Porque este situarnos es lo que nos permite a nosotros operacionalizar los conceptos que vamos a estar aplicando. Entonces, la definición más amplia de lo que es la ontología la vamos a tomar de uno de los autores que vamos a estar viendo, que es Aristóteles, ¿sí? Que Aristóteles va a decir que la ontología es la ciencia de lo que es en tanto es. La ciencia de lo que es en tanto es. Tan simple y tan difícil como es. ¿Sí? ¿Qué es esto de lo que es? Bueno, si hay algo como el ser, ¿sí? También hay algo como el no ser. Si hay algo que es, hay algo que también no es. En eso no nos vamos a meter porque, bueno, ya sería entrar en una discusión filosófica que no nos interesa en esta instancia. Pero bueno, todas las cosas son. Por eso existen. Vamos a ver que también existe una relación entre el ser y la existencia, entre el ser y la esencia. Son varios conceptos que vamos a estar dando vueltas en los próximos encuentros. Entonces, todas las cosas que existen porque son. Y todas esas cosas que existen es lo que nosotros vamos a llamar lo ente. ¿Sí? El ente son las cosas que existen. ¿Sí? Nosotros como personas, las sillas, las mesas, los perros, los gatos, las plantas. Todas esas cosas que existen, a su vez van a existir porque participan del ser. ¿Se entiende esta idea? Todo lo que Sí, tiene en común las personas, los gatos, los perros, las plantas, las sillas, es que existen. Y van a existir justamente porque participan del ser. Vamos a ver que hay diferentes posturas con respecto a estas relaciones entre el ser y lo ente. ¿Sí? Sobre todo, como le decía Heidegger va a tratar de diferenciar bien lo que es el ser de lo que es el ente. O sea, el ser en general, para Heidegger, es algo diferente al ente. Pero una vez que terminemos nuestro recorrido, porque Heidegger es el último de los filósofos que vamos a tratar, vamos a volver a esta pregunta. Entonces, en principio, la ontología es la ciencia de lo que es en tanto es. Y como dijo acá Maxi, para decirlo de una manera un poco más simple, significa preguntarnos acerca de la naturaleza de la realidad. Si piensen que nosotros podemos, sin meternos en demasiadas problematizaciones, porque ya si empezamos preguntando qué es lo real, ya vamos a estar un poco al horno, pero bueno, de alguna manera vamos a estar tocando esta pregunta tangencialmente, ¿sí? Pero todo lo que constituye la realidad para un grupo social determinado tiene que ver con la ontología. Y fíjense que acá estamos haciendo una primera aclaración para un grupo social determinado. Entonces no va a existir una ontología, sino que van a existir varias. Y este es el primer paso importante cuando pensamos en el giro ontológico. Piensen que venimos de una tradición filosófica occidental donde la ontología justamente es una de las ramas de la filosofía occidental. Entonces, es esta ontología occidental, que es la que vamos a empezar a deconstruir en los siguientes dos encuentros, fue desde el punto de vista pre-girontológico, si se quiere, la forma hegemónica de entender la ontología, la forma hegemónica y la forma colonialista, porque en realidad se entendía la ontología de todas las sociedades no occidentales en función de esa vara que nos había dado la filosofía occidental. Y lo más triste, si se quiere, esta situación, es que nosotros y nosotras como científicos tenemos una formación en la que no nos damos cuenta en esta ontología occidental. Porque en ningún momento la explicitamos, por lo menos nosotros que venimos de la Facultad de Filosofía y Letras, en ningún momento nos pusimos a discutir acerca de la ontología occidental que permea los enfoques científicos. Entonces, Una pregunta. Sí. Una pregunta. Entonces, cada grupo, a ver si entendí bien, tendría una ontología determinada. Y nosotros como investigadores, desde nuestra ontología, estaríamos acercándonos a esa otra ontología. La idea así sería. En principio sí, pero vamos a ver que no es tan simple como eso. Pero sí, en principio es así, pero la idea es que
no existe una ontología, ¿sí? Que como les decía, esa ontología justamente surge de la filosofía occidental. Cuando nosotros nos empezamos a ver otras formas en el mundo, podemos plantear, podemos postular la existencia de otras ontologías, otras formas de entender la naturaleza de la realidad, para bajar un poco a lo concreto. Esto es como antropológicamente básico, pero es importante que lo charlemos y lo discutamos y vayamos un poco al fondo de esta idea. Sí, bueno, que también empecemos a deconstruir esta idea, como decía José, bueno, no es que existe una ontología, ni una ontología para cada sociedad, son modelos, son construcciones que hacemos para entender cómo operan o cómo están concibiendo este mundo cada grupo. Esto también lo vamos a trabajar, pero bueno, en términos generales, para operativizar o de manera analítica, los pensamos como ontologías discretas. Pero sí, ahora voy a ir un poco a esa idea, cuando hablamos de los diferentes niveles de interpretación, en definitiva. Entonces, ¿cómo accedemos a esa pregunta acerca de la naturaleza de la realidad? Bueno, tenemos varias instancias empíricas, si se quiere, como nosotros podemos reconocer ontologías. Fundamentalmente tiene que ver a través del lenguaje, ¿sí? O sea, esto es algo que nos propone Pablo Wright, a través de, bueno, cómo es la cosmología de las diferentes sociedades y obviamente situado históricamente. O sea, también entender los procesos históricos de las sociedades que nosotros interpretamos van a ser claves para entender las diferentes conformaciones ontológicas, si quiere. Y vamos a agregar un punto más, ¿sí? Bueno, Wright sabemos que viene del palo de la etnografía, que justamente es la cultura material. O sea, nosotros como intérpretes de la cultura material, los que somos arqueólogos y arqueólogas, también la cultura material va a ser una forma en la cual nosotros podemos abordar y aproximarnos a ontologías diferentes. Entonces, un poco sintetizando todo esto que venimos diciendo, la ontología es aquello que determina cómo nos concebimos en tantos seres y cómo concebimos las relaciones y la naturaleza de lo que nos rodea. Entonces, cómo nos concebimos como seres y cómo concebimos las relaciones y la naturaleza que nos rodea. Entonces, fíjense que en principio esta idea de ontología siempre va a ser una idea relacional, en el sentido de que si nosotros definimos de alguna manera qué entendemos por ser humanos, eso incluso por la negativa también va a implicar una definición de aquello que no es humano. Cuando nosotros definimos algo, estamos, digamos, circunscribiendo un concepto a cierto universo y también esa misma definición está dejando afuera otras cosas que no entran dentro de este concepto. Entonces, tanto por la positiva como por la negativa, cuando nosotros nos posicionamos ontológicamente, decimos, bueno, el ser humano es X, estamos también definiendo todo aquello que no es X. Entonces, siempre la ontología va a ser un concepto relacional, por la positiva o por la negativa. Tanto en las cosas que yo defino como en las cosas que yo dejo afuera. ¿Se entiende esta idea? Este tema de la definición negativa. Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, excelente. Entonces, si nosotros pensamos en que la ontología va a ser siempre relacional, la podemos pensar, tomando otros autores que vamos a ver, que es a Philippe Descola, que la ontología lo que va a implicar también es no solamente definiciones de aquello que es, o sea, de los diferentes tipos de seres que pueblan al mundo, sino cómo esos seres van a tener propiedades determinadas y cómo esas propiedades se van a distribuir entre estos diferentes tipos de seres. Entonces va a haber, digamos, ciertos elementos básicos y estructurales en lo que nosotros entendemos como ontología. Por un lado van a ser definiciones de seres, o sea, diferentes tipos de seres que van a poblar el mundo. Y por otro lado, cuáles son las propiedades y las relaciones posibles entre estos seres. Bueno, y acá iba un poco ampliando lo que les comentaba Laura con respecto a, bueno, cómo entendemos esta idea de ontología y un poco para complejizar lo que decías vos, Vero. La pregunta por el ser, como le vamos a decir, es una pregunta completa y absolutamente occidental.
O sea, en Occidente, en la tradición filosófica, en la episteme occidental, es que va a surgir la pregunta por el ser. Esto de preguntarse, bueno, ¿qué es el ser? ¿Qué es el ente? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Cómo funciona? Vamos a ver que esa pregunta va a nacer en un lugar determinado en la historia de Occidente, que es en la Grecia clásica, ¿sí? Una de las grandes construcciones de la ciencia y la filosofía occidental. Y al preguntarnos dónde surge esa pregunta por el ser y cómo funciona esa pregunta por el ser en un contexto determinado, es que estamos empezando a abordarla de una manera crítica. A lo que yo quiero llegar con esto es que en realidad hacer ontología, preguntarse por los seres, preguntarse por las relaciones, preguntarse por las propiedades, es algo totalmente nuestro occidental. ¿Sí? La mayoría de las sociedades, ya no sabemos cómo llamarlas, preindustriales, precapitalistas, primitivas en el sentido levi-straussiano, no en el sentido evolucionista, sociedades que se van a manejar con otros tipos de lógicas, no se van a hacer la pregunta por el ser, no van a ser teóricos sobre la ontología. Entonces ya, cuando nos estamos haciendo esta pregunta por el ser, ya estamos metiéndonos en un interés que es nuestro propio occidental. ¿Se entiende esta diferencia? Sí, perfecto. No vamos a tener un Aristóteles Goya haciéndose la pregunta por el ser. En el sentido en que se la hace Aristóteles, o un Descartes no sé, un Descartes Aymara, ¿sí? Que se va a encerrar en una torre de cristal para pensar y buscar una certeza absoluta sobre el cual construir su sistema del ser. Entonces, la idea de ontología, y acá vamos digamos, ya la definimos, ahora vamos a cómo lo operacionalizamos. Cuando hablamos de ontología, estamos hablando de una construcción nuestra en tanto investigadores. Yo puedo hablar de la ontología andina, puedo hablar de que hay una serie de principios que organizan los diferentes tipos de seres y propiedades que pueblan el mundo andino. ¿Qué está pasando? Hay alguien tratando de entrar. ¿Pueden admitirlo? Ahí está. Ahí admití. Les decía entonces que la pregunta por la ontología, la pregunta por el ser, como la vamos a denominar siguiendo la filosofía occidental, es una pregunta nuestra, es una construcción teórica de los investigadores. ¿Sí? Yo no voy a ver una ontología en el campo, no voy a ver una ontología cuando estoy haciendo etnografía, sino que es algo que yo voy a interpretar a posteriori, armando esta red entre seres, propiedades y relaciones, pero siempre va a ser una construcción mía. ¿Sí? Y es una construcción de un nivel de abstracción bastante alto. ¿Sí? Entonces la gente no hace ontología. La gente no... No hay problema, Liliana. Mientras nos escuches, igualmente la clase, bueno, esto ya lo saben, está siendo grabada, pues le vamos a subir el link al campus para que cuando la puedan ver más tranquilos y tranquilas si tienen ganas. Entonces, cuando hablamos de ontología, estamos hablando de algo que es una herramienta interpretativa nuestra que nosotros abstraemos a partir de un conjunto de un cuerpo de datos. ¿Sí? En ese sentido, digamos, las sociedades no occidentales no van a tener una ontología. ¿Por qué? Porque no van a haber una pregunta por el ser explícita. No significa que no tengan una manera de entender el mundo y bueno, todo esto que definimos. Así que vamos a la aclaración por las dudas. Que a eso Entonces, se refiere la cita de Bourdieu. O sea, todos sí tenemos una ontología aún sin saberlo, porque clasificamos este mundo que habitamos. Pero teorizar, objetivar esa pregunta es algo muy occidental. Es muy occidental. Entonces tenemos que partir de esa base. Saber que cuando nosotros escribimos un trabajo sobre, no sé, los principios de la ontología andina, en realidad esos principios de la ontología andina los estamos construyendo nosotros, interpretando nosotros, a partir de una serie de datos que vamos a ver cómo los operacionalizamos o cómo lo podemos bajar un poco más a lo concreto. La próxima, Lau, por favor. Bien, entonces el segundo concepto que nos interesa explicitar es justamente el concepto de cosmología. ¿Sí? Si hablamos de ontología, ¿sí? Ontología significa literalmente
discurso acerca de lo que es, ¿sí? Taonta en griego significa lo ente, lo que es, y logos significa justamente discurso, definición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ontología es justamente el discurso acerca de lo que es. Entonces, el segundo concepto que nos interesaba traer acá es el concepto de cosmología, ¿sí? Cosmos, también en griego, tiene que ver con la idea del orden, ¿sí? Recuerden que lo que existía antes era el caos, y los dioses griegos, los titanes, lo que hacen es instaurar el orden. La creación para los griegos es el pasaje del caos al cosmos, al orden, ¿sí? Entonces la idea de cosmología tiene que ver etimológicamente con esta idea de cómo se van a ordenar estos diferentes seres con sus diferentes propiedades que van a poblar el universo. Entonces fíjense cómo estamos bajando de nivel. Discurso acerca de lo que es, y ya en la cosmología lo que estamos viendo es un discurso acerca de cómo se ordena ese discurso sobre lo que es. Y acá ya de a poquito nos estamos acercando un poco más a lo que es, digamos, el dato, lo empírico, lo que la gente efectivamente hace y piensa, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una ontología, una construcción teórica que nos dice, bueno, en este sistema, en este régimen ontológico van a existir estos tipos de seres con estos tipos de propiedades y que van a relacionarse entre sí de una manera determinada. Entonces, la cosmología va a ser justamente una organización de todo lo que nos rodea en función de sus diferentes relaciones. Sí, acá podemos hablar de sistemas simbólicos, podemos hablar de justamente de, ya que Lau trajo una cita de Bourdieu en la diapositiva anterior, podemos hablar de estos capital simbólico, digamos, dominación simbólica, tiene que ver con cómo los esquemas de clasificación del mundo justamente son utilizados como una fuente de poder social. Entonces, en principio, la cosmología va a tener que ver con diferentes esquemas clasificatorios, esquemas de pensamiento, que van a explicitar en cierta medida cómo van a ser estos sistemas de seres y las diferentes relaciones que van a tener entre ellos. Y esto es importante. Esto es algo que va a estar siempre históricamente situado, ¿sí? Entonces, ahora les voy a dar un ejemplo. Yo siempre voy a usar ejemplos de la región andina porque es el lugar donde trabajamos y es lo que más conocemos. Pero bueno, son bienvenidos si quieren sumar ejemplos de otros ámbitos que nosotros desconocemos. Y por eso les decía que es importante también pensar desde dónde estamos construyendo este marco, situarlo también geopolíticamente para que entendamos un poco por qué vamos a estos conceptos y no a otros. Entonces, yo puedo hablar de una ontología andina, ¿sí? Como una serie de principios que van a definir un cierto tipo de seres y sus relaciones en el mundo de una ontología andina, ¿sí? Que van a ser principios compartidos por sociedades determinadas en un ámbito geográfico amplio como sería la región andina para nosotros. Ahora bien, si yo me quedo solamente con esta definición, fíjense que estoy haciendo dos cosas mal. La primera, ¿cuál sería? Si yo hablo de una ontología andina en general. ¿Qué les parece que estaría mal hablar de una ontología andina en general? Totalizar un tipo de ontología para toda una comunidad. Exactamente. Totalizarla significa no solamente trasladarla a diferentes contextos, sino que además en algún punto sería esencializarla. Porque si lo único que existe es esta ontología, ¿cómo cambia esto? ¿Cómo es diferente? ¿Cómo se da de manera diacrónica? Que es un poco, digamos, vamos a ver que muchos de estos giros y estas cuestiones ontológicas van a surgir a partir del estructuralismo. Esta es un poco la crítica que le hacemos al pensamiento estructuralista. De hecho, muchos de los autores y autoras que vamos a estar viendo cuando hablemos de este tema del andino en particular, son gente que viene del palo estructuralista y a través del trabajo del campo etnográfico se da cuenta que, bueno, que no alcanza con postular un pensamiento andino, como dicen, no sé, Bosch, Casani y Harris, o varias autoras y autores hablan de un pensamiento andino, que bueno, que tiene este problema, que en realidad el problema va a ser el estructuralismo. Estamos generalizando, estamos ahistorizando y estamos cubriendo bajo un manto un montón de cosas que son diferentes. Sería el caso, por ejemplo, de Rodolfo Kusch.
¿En qué sentido? De totalizar el pensamiento geocultural americano, ¿no? De una forma determinada, ¿no? Sí. Bueno, basado en Heidegger, ¿no? Sí. A ver, Cuyo es justamente uno de los autores que vamos a estar viendo y está bueno, Walter, que lo traigas porque, bueno, es una linda pregunta para hacerle a Kush, pero bueno, también, digamos, no es para defenderlo a Kush porque es cierto lo que vos decís, o sea, hablar de el pensamiento americano tomando ciertos elementos de las sociedades Aymara, por ejemplo, que son las sociedades en las que Kush trabajó, y sí, en cierta medida está haciendo esto, pero recuerden que Kush escribe en los 60 y en los 70, en el momento en el cual el Ahí se... estructuralismo era la corriente teórica que estaba de moda. Piensen que el existencialismo sartreano perdió la pulseada contra el estructuralismo levi-straussiano, y el estructuralismo se va a conformar como, digamos, la forma ortodoxa de hacer análisis cultural, salvo algunas excepciones, obviamente. Entonces, bueno, esto también tiene que ver un poco con esto que mencionamos de situar el pensamiento. Digamos, yo creo que esta etapa totalizadora y estructuralista, como en el caso de un Kush en cierta medida, bueno, hasta podemos criticar la Kush si es correcto o no utilizar a Heidegger, pensador alemán, nazi, lo voy a decir ya, para entender a... sí, ya estamos. No vamos a entrar en polémica, vamos directamente con eso. Para pensar al hombre americano. Entonces, fíjense que ahí ya tenemos una pregunta importante. Decir, bueno, o sea, Cuyo realmente es un pensador súper importante en lo que es el pensamiento latinoamericanista y colonialista. Pero el tipo está aplicando a Heidegger para entender al hombre americano. Entonces, a ver, no seamos tampoco tan jodidos y pensemos que también estas instancias, ¿sí? Como el pensamiento de Cuyo, el pensamiento de estructuralismo, son un paso necesario para llegar al giro ontológico. O sea, no es casual que estemos dando el giro ontológico en los últimos 10 años, como con toda la furia. Y además siempre tengamos en cuenta que... ¿Cómo? Es muy difícil, después de leer América Profunda, es muy difícil desprenderse de esa profundización que hace Kush sobre América, ¿no? Podemos entender metodológicamente, justamente, como vos lo decís, lo de Heidegger y todo, pero de una u otra manera el proyectil de Kush ha sido muy certero en el pensamiento americano, ¿no? Exactamente, aparte nos está definiendo un fenómeno de estudio que antes no existía. Sí. O sea, no sé si hay gente de arte acá entre este grupete, pero bueno, yo una de las materias que cursé conmutativa fue Historia del Arte Precolombino, que en su momento la daba Graciela Dragosky, y la categoría de arte precolombino, digamos, es algo que fue construido hace relativamente poco en la historia del arte, porque justamente el arte no existía fuera del arte, el canon hegemónico occidental. Y bueno, pensadores como Kush y otros tuvieron mucho que ver en esta vuelta a lo americano. Claro. Entonces, por eso esto que yo les comentaba que es importante siempre situar el pensamiento y siempre pensarlo en función de este proceso en el cual nosotros estamos parados acá. Y bueno, ahora porque pasaron muchos años teóricos bajo el puente, podemos hablar de Kush de esta manera crítica. Decir, bueno, y manera crítica significa esa, no significa decir, bueno, lo de Kush es una porquería que no sirve. Es decir, bueno, rescatamos esto y esto de Kush, pero no rescatamos esto y otra cosa. Eso es el pensamiento. Claro. Lo que no es destruir solamente lo que vino antes de nosotros. ¿Se entiende la idea? Sí, entonces, perfecto. Para no caer en este esencialismo estructuralista, es que nosotros estamos pensando en este segundo concepto de análisis, que es el concepto de cosmología, como esquema de pensamiento. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo andino, yo puedo hablar de una ontología andina siempre teniendo en cuenta que esa ontología andina es una abstracción que estoy haciendo yo como investigador y que no refleja un fenómeno real en el pensamiento andino. ¿Se entiende? Lo que yo sí voy a tener en el pensamiento andino son diferentes cosmologías que van a estar situadas históricamente y también, acá me faltó agregarlo, pero no importa, también situadas geográficamente. Y sobre todo van a estar situadas en diferentes formas de vida, porque digamos el universo social andino no son todos iguales. Tenemos agricultores, tenemos cazadores, tuvimos pastores, tenemos pastores actuales. Entonces, esos diferentes formas de vida o modos de vida que están incluidos dentro de los Andes, sean pastores, sean agricultores,
sean cazadores-recolectores de hace 5.000 años, van a formar cosmologías diferentes. Entonces, Una pregunta. sí. ¿Por qué hablamos entonces de ontología andina siendo que la diversidad es tan amplia geográficamente, temporalmente? ¿Por qué sostenemos esa idea? Pero hay un texto que vamos a ver que es de Henry Tantalian, donde Sí. justamente se pregunta esto y él dice, bueno, en realidad deberíamos hablar de ontología andina, porque lo que él rastrea, por ejemplo, es que se comparten 4 conceptos o principios básicos como sustrato y que luego tienen diferente aplicación según el contexto geográfico y el momento histórico. Pero en realidad, bueno, es lo que decíamos, son modelos como para operativos, es decir, bueno, ontología andina y entendemos que hay un sustrato de cositas que se comparten. Técnicamente es cerrado y es criticado hoy en día hablar de una homogeneidad, por eso que decíamos de la totalización. Se sigue usando, pero se hacen muchas salvedades de este tipo. Diciendo, bueno, sabemos que se comparten algunas cosas, sabemos en qué página estamos, pero depende mucho del contexto. Sí, y también tenemos, para pensarlo, les voy a dar un ejemplo etnográfico, ya que estamos en ese tema. ¿Se acuerdan de los famosos Nuer de Eva Pritchard? ¿Se acuerdan cómo era la estructura social de los Nuer? Que era una cosa así tipo círculos inclusivos. Bueno, este mismo esquema de los Nuer, que a medida que yo me alejo de cada grupo voy a tener una definición identitaria diferente, digamos, no es casual que también es el mismo modelo que Murra aplica a los Andes, porque bueno, Murra, no sé si lo sabían, pero está formado originariamente en etnografía africana. Entonces no es casual que la interpretación de Vance Pritchard y la de Murra de las sociedades andinas sea bastante parecida. Pero bueno, más allá de eso, y un poco respondiendo a tu consulta, Vero, por lo menos es lo que yo pienso, depende con quién es el otro con el que estamos dialogando. Entonces, si nosotros estamos dialogando con la episteme occidental, ¿sí? Con la episteme moderna, cartesiana y todos esos adjetivos que vamos a estar repitiendo hasta el hartazgo, donde, por ejemplo, podemos decir que un principio ontológico de Occidente es la división entre naturaleza y cultura, nosotros podemos hablar que en contraposición, un principio ontológico andino tendría que ver con este tema de la crianza mutua, por ejemplo, y la inexistencia de ámbitos separados entre naturaleza y cultura. Entonces, ahí sí estamos haciendo un argumento, una afirmación a nivel ontológico. Ahora, si yo me quedo solamente con eso, y no tiene mucho sentido. Yo lo que tengo que ver, una vez que yo llegué a esta diferenciación entre un principio ontológico occidental, moderno, cartesiano, bla, 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 versus un principio ontológico andino, es bueno ver cómo ese principio ontológico andino se va a instanciar en diferentes formas, en diferentes tipos de sociedades, en diferentes espacios y lugares. Como lo mismo va a ocurrir con el principio cartesiano, con la división entre naturaleza y cultura. O sea, siempre la no esencialización es un ida y vuelta. O sea, no es que solamente nos vamos a poner relativistas con la alteridad, sino que nosotros también tenemos que matizar nuestra propia ontología. Y por otro lado, no nos olvidemos que, salvo, no sé, alguna tribu perdida en el Amazonas, en la que deben quedar cada vez menos gracias a nuestro amigo Bolsonaro, siempre van a estar insertas también en el sistema capitalista. Entonces, si nosotros estamos pensando en una ontología andina pura, también estamos haciendo trampa al solitario. Porque no existe eso. Siempre digamos, estos son esquemas clasificatorios que nos permiten empezar a abordar un fenómeno que es un fenómeno súper complejo. Y lo que nosotros siempre decimos con respecto a nuestros conceptos de análisis, primero esto que estamos haciendo, explicitarlos. Pero bueno, yo entiendo esto por esto. Y siempre lo que uno busca dentro de este marco hermenéutico no es que nuestros conceptos se afirmen, sino todo lo contrario, lo que nosotros buscamos es destruir nuestros conceptos. Entonces, esta reflexión que si tengo que decir, bueno, entonces, ¿por qué hablamos de ontología si no existe una ontología? Sería buscar destruir ese concepto. Si yo estoy haciendo, no sé, presentándoles un trabajo sobre las relaciones de los cuseños, que es la gente de Cusi Cusi, con el paisaje, y estoy hablando de ontología andina, y la estoy pifiando. O puedo usar mi experiencia y mis datos etnográficos para justamente decir que no hay una ontología andina. ¿Se entiende? Entonces, esto que le decía, me parece que es un concepto interesante en función de cómo lo hagamos dialogar con el resto de los conceptos y cómo lo hagamos dialogar con los datos. Pero no me parece mal pensarlo
como una serie de principios ordenadores. ¿Se entiende un poco para dónde va la idea? Sí, se entiende. Sí, Bien. perfecto. Sí, sí. Entonces, estamos en esta idea estamos en la idea de cosmología, ¿sí? Que tiene que ver con estos esquemas de pensamiento. Entonces, les decía, dentro de la ontología andina, podemos hablar de una cosmología de los agricultores, una cosmología de los pastores, una cosmología de los cazadores-recolectores, y que más interesante porque dentro de cada una de estas cosmologías, como justamente son sistemas de pensamiento, sistemas de clasificación, si nosotros pensamos, nos situamos, por ejemplo, en los agricultores aymara, van a ver que van a tener una clasificación para los pastores. Y a su vez los pastores van a tener una clasificación para los agricultores. Entonces fíjense cómo estos esquemas de clasificación en un universo determinado, en una sincronía espacio-temporal, siempre nos van a hablar de ese otro, de esa alteridad que va a estar presente. Va a ser parte del sistema de clasificaciones y bueno, como no somos naive, siempre los tenemos que pensar en función justamente de diferentes relaciones de poder que se están instituyendo. ¿Sí? Entonces, la cosmología, más allá de todo lo simbólico, el orden del mundo y demás historietas, fundamentalmente va a ser una herramienta de dominación. Y siguiendo Bourdieu, una de las más importantes, porque justamente es la que va a determinar cómo nosotros vamos a entender la realidad, cuáles son los diferentes enfoques válidos y aceptados, ¿sí? La ortodoxia para Bourdieu, en cómo funciona el mundo y cómo son esas propiedades. Y sobre todo vamos a ver con cómo yo puedo interactuar o no con esos otros seres que pueblan el universo. ¿Sí? No cualquiera va a poder relacionarse, tener esta visión relacional con los diferentes seres. Ya son y 22 y también me gustaría, antes de que termine la clase, poder contarles cómo seguimos con la unidad 1 para la próxima clase. Bueno, ya terminamos con esto. Igual, ¿les molesta quedarse 10, 15 minutitos más? No, en absoluto. No. Que siga, por favor. Eso lo dice Sí. porque estamos todos en la cabeza fresca. Dentro de 2 semanas no va a querer escucharnos más. Bien. Y finalmente el último concepto que nos interesa presentarles es el concepto de lógica. ¿Sí? Este es un concepto que utilizamos nosotros en nuestra interpretación sobre el paisaje de Cusi Cusi, porque acá sí es donde nosotros nos vamos a bajar directamente a lo que son los datos. ¿Sí? Entonces, si la cosmología son una serie de sistemas de ordenamiento del mundo, ¿cómo accederíamos nosotros como investigadores a una cosmología? ¿A través de qué material, de qué dato? ¿Qué les parece que nos puede servir a nosotros para entender una cosmología o interpretarla? Estamos hablando de esquema clasificatorio, forma de pensamiento. Su relación con el mundo. Bien, pero hay una institución que es fundamental para esto. Vamos, ya se olvidaron de todas las clases de sistemática 3 los que cursaron en filo, qué feo. Menos mal que no está Florencia Ávila porque los retaría. Bien, a través de los mitos, ¿sí? El pensamiento mítico de los mitos y justamente la puesta en práctica de los mitos, que son los ritos, es lo que a nosotros nos permite acceder a esta instancia cosmológica. Por eso vamos a ver que es muy importante dentro de este giro ontológico el recurrir a la etnografía, porque realmente la etnografía es lo que nos está dando los materiales y la tela para cortar, para llenar de contenido estas diferentes cosmologías o sistemas de pensamiento y de ordenamiento de la realidad. Ahora, si nosotros nos vamos en particular, porque fíjense que ya el mito, ¿sí? El ritual, ya sí son objetivaciones de una forma de entender el mundo. Ya sí es un tipo de interpretación que podemos hacer una interpretación del tipo local. O sea, la gente le pregunta, bueno, ¿y cómo funciona la realidad? Y seguramente nos van a contar un mito. Entonces ahí ya sí tenemos un acceso a una pregunta que responde la misma gente. No es una construcción, etcétera, como es la ontología. La cosmología nosotros sí la podemos dialogar y sí la podemos interpretar a partir de lo que nos dice la gente. Pero a su vez lo que a nosotros nos interesa es este concepto de lógica. Porque lógica sería como el último concepto que ya está dado directamente y dialoga directamente con los datos, con los materiales que nosotros trabajamos. Y nosotros lógica lo entendemos de dos maneras. Por un lado, una instancia material, ¿sí? Que tiene que ver con las interacciones entre los cuerpos y el mundo material. Y por otro lado, como una instancia narrativa, o sea, en la cual cualquier agente que uno le pregunte ¿por qué estás haciendo esto que haces? Va a tener una explicación al respecto. Entonces,
Las lógicas tienen que ver con lo que la gente hace, pero también con lo que la gente dice, ¿sí? Es jugar con estos dos niveles de análisis que, si bien nosotros separamos arbitrariamente, en la práctica se dan juntos. O sea, cómo la gente se mueve, realiza actividades en un paisaje, cuál es la cultura material vinculada a esas actividades, ahí estaría, digamos, la pata más arqueológica tradicional, si quieren, y por otro lado, cuáles son las construcciones narrativas, cómo la gente explica esas cosas que hace. ¿Sí? Entonces, como acá dice el segundo punto, es la puesta en práctica y en discurso de nuestras concepciones sobre nosotras, nosotros mismos y el mundo circundante. ¿Sí? Acá esto va a dejar una evidencia concreta porque todas estas visiones del mundo, estas cosmologías, estos sistemas de orden y de pensamiento van a tener una instancia práctica en lo que la gente hace. ¿Sí? Acá siguiendo un poco a Bourdieu con este concepto de hábitus, a Giddens con conciencia práctica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de lógica, podemos hablar, no sé, de la lógica de los pastores andinos, no sé, en el Holoceno Medio, a inicios de la domesticación. Podemos hablar de la lógica de los pastores andinos de Cusi Cusi hoy en día, porque todos estos elementos que nosotros estamos mencionando van a tener una instancia material y narrativa concreta y particular. Cuando nosotros excavamos un sitio arqueológico, una cultura material, estamos accediendo a esa parte material de una lógica determinada. ¿Sí? Esa sería un poco la idea. Entonces, en definitiva, es la manera en la que construimos y habitamos el mundo. ¿Sí? Habitar en el sentido concreto de un mundo situado espacial, temporal y sobre todo socialmente. ¿Se entendió entonces la diferencia entre estos tres niveles de análisis? Sí, Tenemos perfecto. la ontología como una construcción teórica nuestra que abstraemos y que esa pregunta por el ser es una pregunta bien occidental. Tenemos las cosmologías, que son las instanciaciones de las ontologías en diferentes esquemas de pensamiento y de ordenación del mundo, ¿sí? Las clasificaciones, las taxonomías levi-straussianas, y finalmente tenemos las lógicas, que son la puesta en materialidad y en narratividad, digamos, lo que sería la parte del discurso y la práctica de esos sistemas de clasificación. Entonces, si nosotros lo pensamos desde un punto de vista más empírico, nosotros como investigadores lo que vamos a estar observando empíricamente van a ser diferentes lógicas, o sea, diferente cultura material, entrevistas etnográficas, lectura de fuentes históricas, que nos van a permitir interpretar diferentes lógicas. A su vez, esas lógicas las podemos incluir en cosmologías, y si tenemos varias cosmologías, podemos pensar en un sistema ontológico de nivel abstracto un poco más general. Esa sería la idea, entonces. ¿Alguna pregunta, consulta, comentario con respecto a esto que mencionamos, estos tres conceptos? Sí, sobre el tema lógica. Si ustedes me permiten, no sé el tiempo, quiero dar un ejemplo para que lo podamos discutir en las clases siguientes. Bien. Yo trabajo con San la Muerte, en religiosidad popular, y estoy terminando ya el doctorado en antropología. Una vez en Corrientes, en Empedrado, que fue las primeras veces de los templos que visité, cuando llegué al templo, conversé con la informante, observé que en el santuario había cigarrillos y un whisky, y un vaso de whisky. Entonces le pregunté, y el cigarrillo, un habano, el habano, no, me dice la informante, la dueña del santo, me dice, no, yo se lo pongo porque él lo fuma, y el whisky se lo toma. Entonces inmediatamente a mí me surgió solo la mente esta cartesiana occidental, pensé para mí, dije, no, se evapora y el habano se fuma solo. Y después conversando con ella sobre este tema, sobre su veneración, y lo que entendí, a ver, por eso lo pongo en la mesa para poder discutirlo, para ella se lo fuma y el whisky se lo toma y punto. Entonces yo de pronto me encontré con una lógica muy particular
¿Te das cuenta? Donde mis conceptos se me derrumbaban o los ponían en duda, por decir, porque justamente ella me decía, no, el santo se fuma el habano y el whisky se lo toma. ¿No? Entonces ahí hay una cosa que a mí no me chocó, pero me hizo interrogarme a mí mismo qué estoy pensando y qué estoy diciendo frente a esta otra realidad, ¿no? Por eso lo dejo como para Vamos a discutir en el porque en futuro. realidad es un tema para que va a ser, yo les diría, una de las bases de todas las discusiones que vamos a tener de acá adelante, que es esto, lo que vos decías, Walter, de el para nosotros y el para ellos. Y que eso no solamente implica diferentes lógicas, diferentes cosmologías, sino que además eso implica de fondo diferentes nociones de qué es lo real. Entonces también Exacto. fíjate que en algún punto nosotros tenemos que proponernos, aceptar o no, una definición de lo real diferente a lo que está ocurriendo. Me pasó con los curanderos es exactamente igual. Te presentan una realidad que la cabeza te la corta en cuatro pedazos, ¿no? Y y no es fantasía no, es muy fuerte. Por Es eso, muy fuerte. Lo que le pasó a Pablo, sí, lo que le pasó a Pablo a Ray con Alejandro el Silbador, ¿no? En el Chaco. Son cosas muy fuertes que uno va al campo con la idea occidental y cristiana de la Facultad de Filosofía y Letras y te plantás en ese esquema y de pronto te pegan un cachetazo y tenés que volver a repensar con lo que vos viniste, ¿no? Y eso es maravilloso. Sí, Realmente bueno, es maravilloso. ese es un poco el diálogo que estabas mencionando, pero bueno, fíjense que por eso les hablé de la idea de diálogo al principio, porque justamente lo que nosotros Claro. proponemos es dialogar con esa otra episteme. Ahora hay que ver en qué medida uno se compromete o no a entenderla como lo real. Pero bueno, esto es un tema que Claro. vamos a seguir discutiendo bastante porque es uno de los focos importantes de esta idea de la ontología y el giro ontológico. Pero bueno, gracias Walter por el aporte porque está bueno No, para estudiarlo. ¿Alguien más elabora con etnografía acá en el grupo? Bueno, te vamos a dar de comodín, Walter, entonces. Yo quería terminar, sí, por disculpen, ¿qué supuesto, tal? dale. Sí, Martina, sí. Quería hacer una consulta para terminar como de entender el mapa de estos conceptos base. Como que me queda un poco boyando la idea de preguntarle si por cada ontología le correspondería una cosmología propia. Eso es como que no termino de entender. A ver, esto que nosotros estamos proponiendo es nuestra manera de entender estos diferentes niveles de análisis, que no quiere decir que todo el mundo lo haga así, ni que esté bien lo que nosotros hacemos y lo que otros hacen, no. En la forma en que se los definimos nosotros y nosotros lo pensamos, en realidad, dentro de una ontología, como es algo abstracto, es algo que nosotros vamos a interpretar a un nivel súper grande de abstracción, yo puedo tener varias cosmologías o puedo tener una sola. Yo estoy trabajando, no sé, con un grupo X muy circunscrito en el tiempo, en el espacio, no sé, si estoy trabajando, por ejemplo, con los curanderos de tal lugar, ¿sí? Posiblemente, si yo no quiero hacer una pregunta o no quiero trabajar a un nivel de análisis más grande que simplemente los curanderos de X lugar, por ahí no llega la ontología que yo pueda interpretar y construir a partir de ese caso, sea igual o esté basada en un solo tipo de cosmología. No necesariamente, pero si la ontología va a tener el mismo contenido que la cosmología, ahí le estoy pifiando, porque la ontología es una cosa y la cosmología es otra diferente. En el caso que trajo Walter, por ejemplo, digamos, tenemos el santuario de San la Muerte, ¿sí? Tenemos la señora que le da whisky y le da el puro a San la Muerte, ¿sí? Entonces, eso es una lógica, ¿sí? Cuando Walter va y ve el altar donde encuentra el vaso de whisky, encuentra el puro y le pregunta a la señora, bueno, ¿qué está haciendo usted acá? Ahí lo que está preguntando, digamos, lo que él está viendo sería la lógica. Cuando la señora le dice, no, yo le dejo el cigarro y el whisky porque el santo se lo toma,
Eso sería la cosmología. ¿Sí? Como hay seres en el Claro. mundo, el santo, la señora y las ofrendas que permiten dialogar entre esos diferentes seres. ¿Sí? Seres con diferentes propiedades, Claro, y porque evidentemente si la señora le está dando el pucho, le está dando el whisky a San la Muerte, es porque es un ser mucho más poderoso que ella. Entonces quiere establecer como esa claro, relación. Entonces fíjense, seres y propiedades. ¿Cuál sería la ontología detrás de esto? Sería una ontología relacional. Es decir, que es un sistema en el cual existen diferentes seres que tienen tales propiedades y en los cuales se relacionan de esta manera. Sería una ontología relacional a oposición de una ontología dualista como es la nuestra. o sea, y entonces todas estas propiedades que podría tener el santo, todas las acciones que podría llevar adelante, como fumar o tomar, serían parte de la definición del ser del santo, que sería la ontología. No, eso estaría dentro de la cosmología. Cuando vos le das un contenido particular, San la Muerte tiene estas características, San la Muerte interactúa de esta manera con la gente, estás en el plano de la cosmología, porque estás hablando de un sistema de un orden determinado. Ahora, por ejemplo, si yo trabajo con San la Muerte, no sé, en México, vamos a ver que esas cosmologías van a ser diferentes. Y ahí sí podemos pensar si la ontología va a ser la misma o no, porque estamos en un tiempo y un espacio diferente. ¿Sí? Cuando yo hablo de ontología, esto por eso, no lo vamos a zanjar ahora ni les va a terminar de cerrar ahora. Cuando veamos después, cuando abordemos la parte metafísica, ontológica de la filosofía occidental, vamos a ver cómo se construyen estas ontologías y por ahí van a entender un poco estas diferencias de niveles que nosotros le estamos proponiendo. Pero en principio es eso, la ontología es una construcción nuestra, arbitraria, abstracta, que no tiene contenido. O sea, digo, es una ontología relacional, punto. Ahora, ¿cómo funcionan esas relaciones? ¿Qué seres implica? ¿Qué propiedades? ¿Y cómo se vinculan entre ellos? Ya eso sería parte de la cosmología, porque es una instanciación de esta cosmología relacional. Vamos a hablar de una ontología relacional en los Andes y podemos hablar de una ontología relacional en la Amazonía, por ejemplo. Entonces serían dos formas de un tipo ontológico de mayor abstracción en dos ejemplos particulares. ¿Sí? Ok, Sí. buenísimo, Hay gracias. un mensaje de Micaela en el chat que dice que ella trabaja con etnografía con detectoristas de metales. Buenísimo. Buenísimo. Excelente porque, bueno, fíjense que también, y este punto también está muy bueno, que vamos a tener diferentes interpretaciones desde diferentes lógicas de lo mismo que hacemos nosotros. O sea, los detectoristas de metales seguramente van a tener una interpretación de este pasado arqueológico que nosotros interpretamos diferente a la nuestra. Entonces fíjense que a un mismo fenómeno, pensándolo también en estas funciones de las múltiples lógicas, epistemes y ontologías, a un mismo fenómeno le van a corresponder un montón de explicaciones diferentes. Además, bueno, cómo jugamos con estas interpretaciones. Bien, ¿alguna otra consulta, comentario? ¿Algo que no se haya quedado del todo claro? Bien, recuerden que nosotros somos procesuales, pero no en el sentido positivista, sino que creemos en los procesos. Entonces, dejemos que las cosas decanten, dejemos que la semilla caiga y eche raíces, y muchas de estas cosas que vamos a estar charlando posiblemente les vayan cayendo la ficha a medida que avancemos en el proyecto. Así que manejemos la ansiedad, que sabemos que es un mal contemporáneo, y bueno, tengamos paciencia que van a ver que de a poco van a... Bueno, ahí está preguntando Liliana algo que quería Sí, aclarar, así vamos cerrando, sí. sobre también como hoja de ruta para ver cómo vamos a encarar esta primera unidad. Les voy a compartir la pantalla, si es que puedo. A ver. Ahí ven bien la pantalla. Sí, está el programa. Bien, el programa. Bueno, nosotros ahora vamos a encarar la unidad 1, que es la de construcción de la tradición ontológica en la filosofía occidental, y lo que nos interesa es que empecemos a leer las fuentes directas. Leer filosofía es difícil y es una primera aproximación, no requiere que ustedes hagan un análisis hermenéutico ni con muchísima precisión y detalle, porque realmente sabemos que requiere una formación que no somos filósofos, entonces no podemos dar, pero sí que empiecen a conocer y a escuchar la voz de estos autores de primera mano. El tema es que, como es un montón de literatura, lo que proponemos es dividirlos. José les subió, a ver si puedo correr esta.
Si ven ahora el campus en la pantalla. Sí, se ve bien. Ustedes tienen acá un archivo que es grupos de trabajo, con 4 grupos, ¿sí? Estos 4 grupos solo van a operar para la clase que viene, o sea, entran en actividad durante el encuentro sincrónico de la clase que viene. A cada grupo, José decía que, bueno, por ahí podían charlar entre ustedes qué autor abordar, pero yo creo que como son 4 autores y 4 grupos, para que no se superpongan, José, por ahí es más rápido, sobre todo porque tenemos pocos días en el medio, lo más sencillo sería asignarle a cada grupo un autor, y ustedes lo que tendrían que hacer de acá al viernes, que entendemos que no es mucho tiempo y hay mucho por leer y ver, es leer las fuentes, o sea, los fragmentos que les haya tocado, del autor que les tocó, y ver estos, ustedes tienen 4 episodios en video. A ver, son 4 videos particularmente largos, en este caso, porque requieren como un trabajito específico, porque entendemos que no todos venimos, o la mayoría no venimos de la filosofía. Entonces, desde ya que el video del autor que les haya tocado, lo tienen que ver y así como leer la fuente. Los otros también idealmente, pero bueno, si no llegan para el viernes, no hay problema, tienen hasta el martes para poder ver absolutamente todo. La idea es que, bueno, están los 4 episodios con un link que les da a YouTube y que lean las fuentes. Si les surgen dudas o intereses, tienen los mails de los compañeros en los grupos de trabajo, pero no es necesario que en el mientras tanto vayan trabajando, porque la actividad se las vamos a dar in situ en la clase que viene, el viernes, ¿sí? Así que, y luego, o sea, estos grupos son 4, los vamos a desdoblar para lo que es la unidad 4, que les mencionábamos que tenían que hacer un análisis de caso de aplicación, porque son 8 casos que vamos a ver. Estos grupos después se van a desdoblar. Pero bueno, esta sería sobre la base en la que vamos a trabajar, y está buenísimo que tengan a disposición la información de cada uno de los compañeros, ¿sí? Así que quedaría esto por actualizar esta lista y asignarles un autor a cada uno, así ya pueden operativizar tiempos y ponerse a leer y a ver los videos. ¿Alguna consulta? Entonces, para cada grupo va a tener un filósofo diferente. Claro, o sea, vos estás dentro de un grupo, te va a tocar un filósofo, y lo que tenés que hacer para el viernes es por lo menos tener leídas los fragmentos que te indique el programa y el video visto de ese autor. Y el viernes que viene, Ahora, sí. Para este viernes. Para este viernes, sí. La idea ¿Y es que el ustedes viernes... ya tienen asignado a cada grupo qué filósofo o lo podemos elegir nosotros? Eso es lo que estaba mencionando. José decía que lo elija cada uno, lo que pasa es que eso va a requerir que se pongan de acuerdo, porque son 4 filósofos y la idea es que cada grupo tenga un filósofo distinto. Entonces yo creo que va a ser más rápido asignarlo nosotros. Ahora ya en un ratito actualizamos la lista. Perfecto. Bien, bien. Hacemos sorteo. A mí me tira Aristóteles, pero bueno, lo dejo a criterio de ustedes. Claro, Bueno, hacemos sorteo mental nosotros ahora. de los Dale. Y es esto, no hace falta que estén en contacto, porque entendemos que es poco tiempo y la idea es que no es que trabajen estos días, sino que puedan empezar a aproximarse al campus, vean los videos, ¿sí? Como algo más amigable y gradual. Y el viernes sí ya los vamos a dividir en el grupo que les toque y ahí vamos a trabajar en conjunto, ¿sí? Bien, igual si quieren juntarse, discutir, charlarlo antes, también pueden hacerlo, no es que no. Eso tienen los mails y ya saben con quién van a estar, pero la idea es que tengan una primera aproximación. Bueno, entonces, el grupo 1, ya que acá Walter pidió, van a trabajar con la Grecia antigua. Bien, gracias. Bien. Claro, Grupo 2 va a trabajar con Aristóteles. Sí, en realidad, digamos, la fuente que tienen para leer es Aristóteles en algunas partes de la metafísica, pero en el video también se ve un poco de lo que es la ontología de Platón, porque es muy difícil entender a Aristóteles sin haber visto. Tomás de Aquino, no se me olviden de Tomás de Aquino. No, la Edad Media, lamentablemente la Edad Media la tuvimos que pasar por alto, porque si no va a ser un curso de filosofía esto. Sí, está bien.
Por eso. Chiste. Entonces, la idea es que entonces el grupo 1 va a trabajar con la Grecia antigua, que es Platón y Aristóteles. O sea, fundamentalmente Aristóteles, porque los fragmentos que tienen para leer son de la metafísica de Aristóteles. Nuevamente lo que les dijo Lau, a ver, acá nadie pretende que ustedes sean expertos en filosofía porque no lo van a hacer, o sea, claramente. Y nosotros les vamos a pedir que manejen perfectamente lo que es la filosofía antigua, la moderna o Heidegger. Simplemente que se animen a leer la fuente, eso ya es un montón. Lean la fuente, digan, mira, la verdad no entendí nada de esto que estoy leyendo, pero por lo menos hagan ese proceso. Tienen el video como apoyo de la fuente y además tienen una carpeta de bibliografía optativa donde le pusimos un montón de laburos sobre bibliografía crítica de los autores que tienen que leer. Y siempre tratamos de sumarles cosas para que ustedes tengan también. Por ejemplo, en el caso de Descartes, le subimos las obras completas de Descartes, editadas por Gredos, que es una editorial española muy buena en las traducciones. Entonces, no solamente van a tener las meditaciones metafísicas, sino en un mismo PDF tienen toda la obra de Descartes. Entonces, quédate ahí, da un toque. Grupo 1, ¿sí? Volvemos a los grupos. Sí, a los grupos, perdón. No sabía Cámara que 2, si me toma. sí, para que no sabía que estaba presentando. ¿Estás viendo los grupos ahí? No, estoy viendo el programa. Ah, Me parece que es el del medio. ahí está. Ahí está. Entonces, grupo 1 le va a tocar Grecia Antigua. Grupo 2 le va a tocar Descartes. Grupo 3 le va a tocar Kant. Y grupo 4 le va a tocar Heidegger. Esto lo vamos a actualizar igual, no se preocupen, lo van a tener escrito al lado para que no se olviden, o por si alguien no pudo asistir a la clase. Exactamente. Igual está registrado en este momento en el video. Idea. Grupo 1, Grecia Antigua. Grupo 2, Descartes. Grupo 3, Kant. Y grupo 4, Heidegger. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen los fragmentos de las obras de los filósofos, que está bueno, nuevamente nos parece importante que las aborden como sea, como puedan, como les salga. Tienen los videos, donde la idea es un poco mostrar cuáles son las ideas básicas que nos interesa que ustedes manejen, y tienen la bibliografía crítica. Entonces, entre estas tres cosas, deberían poder aproximarse de alguna manera a estos filósofos. El viernes que viene, que va a estar a cargo de Lau clase porque yo no voy a estar, lo que vamos a hacer es, en estos grupos de trabajo que conformamos, vamos a tirarles unas consignas puntuales para que trabajen con los filósofos que le tocaron. Entonces, la gente que trabajó con Grecia Antigua va a tener una consigna, la gente que trabajó con Descartes va a tener otra consigna, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos, porque acá este programa, una de las cosas buenas que tiene, que siempre lo puteamos, pero algunas ventajas nos da, es que nos podemos como formar subgrupos dentro de lo que son los encuentros. Entonces los vamos a derivar a sus pequeños minigrupos para que charlen, pongan en común lo que leyeron en función de la consigna que les damos, y al final lo que van a hacer es un cierre un poco general de la actividad. Lo que vamos a hacer, esto es el viernes. El día martes, que va a ser nuestra siguiente clase sincrónica, esto lo tienen en el cronograma, digamos, ahí yo ya estoy presente, y ese espacio lo vamos a destinar para las dudas con respecto a las lecturas filosóficas que hicieron. Entonces, si les surgen dudas leyendo, ponen una buena loca Laura el viernes, esperen hasta el martes, que el martes vamos a hacer una especie de puesta común general y un cierre y una síntesis de estos principios de la ontología occidental. ¿Sí? ¿Se entendió entonces cómo es el recorrido que vamos a hacer? Ahí ya tienen subido al campus los grupos, tienen los mails, si quieren trabajen en conjunto, si no lean cada uno su parte y después, porque la idea es que el viernes que viene el espacio sincrónico va a ser un espacio de trabajo de los grupos. Entonces no hace falta que se reúnan antes de hacerlo. Y el martes siguiente, ahí tenemos como la clase de cierre, de consulta, de dudas sobre las cosas que vimos. Así que anótenlas. Bueno, recuerden que yo tampoco soy filósofo, así que bueno, posiblemente si les surge alguna duda loca no se las pueda responder. Voy a hacer lo mejor que puedo con lo que tengo, ¿sí? Pero bueno, no se rompan la cabeza con esto. Digamos, nos pareció muy hipócrita de nuestra parte plantear un seminario de ontología y hacer lo que siempre criticamos, que mucha gente habla de ontología, pero en su vida agarró la metafísica de Aristóteles. Nos parece que está bueno tener ese contacto con las fuentes. Desde donde sea, como sea y como pueda. Lo más probable es que no entiendan nada. Y si no entienden nada, no se preocupen. Porque el malentendido es el inicio de la interpretación. ¿Sí? Ya lo dicen los hermenéuticos clásicos.
Creo que Mica está levantando la mano o se quedó Sí. la mano levantada. Sí, yo era una preguntita chiquita, más que nada con el tema de la lectura de la fuente y el video. Si hay alguna recomendación, por ejemplo, primero ver el video, después leer la fuente, o al revés, o es lo A ver, mismo. En realidad eso es una elección de ustedes en función de los problemas mentales que quieran tener o no. Claro, por eso preguntaba. Yo lo que siempre A ver, aconsejo Da contexto. que lo primero que se tiene que leer es la fuente. Porque justamente hablamos de intereses y hablamos de prejuicios. Si ustedes empiezan por la bibliografía crítica y empiezan por el video, después van a la fuente, van a decir, ah, esto es lo que decía, no sé, José en el video, o esto es lo que decía, no sé, Torretti en el trabajo de Carlos. Entonces, para sentir realmente la piña hermenéutica, yo les diría que lo primero que hagan es leer la fuente. Seguramente van a estar más perdidos que San Martín de Guerra de las Galaxias, de ahí pueden ir al video y de ahí pueden ir a la bibliografía crítica. Y después, para terminar el proceso del círculo, vuelvan a la fuente. Ese sería el proceso ideal. ¿Sí? Eso es ideal, claro. Fuente, video, bibliografía Perfecto. crítica, vuelvo a la fuente con todo ese prejuicio cambiado. O sea, hacemos un círculo Bien. hermenéutico ya que estamos en ese tema. Pero bueno, de Gracias. última, si están jugados o jugadas con el tiempo, nada, o sea, vean el video. Digamos, lo que más nos interesa a nosotros es que ustedes vean el video y lean la fuente. La bibliografía crítica les queda como digamos, banco de recurrir si no necesitan nada. En general, digamos, los textos que los hicimos en la bibliografía crítica son textos que están pensados desde un punto de vista didáctico, entonces les explican bastante detalle las cosas, que por ahí ni siquiera hace falta que lleguemos a ese grado de detalle. Y otra cosa importante, también, les tiro la data, la mayoría de las fuentes que le subimos, la metafísica, las meditaciones metafísicas de Descartes, la crítica de la razón pura, el Ser y Tiempo de Heidegger, Ser y Tiempo creo que no, es la única excepción, pero todos tienen estudios introductorios en la misma obra, que también son muy buenos para situarnos y entender lo que dicen los autores. Entonces, eso estén pillos porque la mayoría de las ediciones, sobre todo estas de editoriales conocidos como Gredo, Siglo XXI y demás, siempre traen estudios introductorios sobre lo que van a leer y eso nos ayuda mucho a entender y a situar la obra de lo que estamos tratando de entender. Bueno, ¿algo más o cerramos el boliche por hoy? Sí, no, yo creo que está bien, ¿no? Sí, ya tenemos que empezar a leer, a mirar los videos. A laburar, viejo, a laburar, ¿sí? Entonces, bueno, muchas gracias por su tiempo, gracias por escribirse, esperemos que les guste la propuesta. Bueno, Muy bueno. yo los estaría viendo recién el martes que viene, el viernes trabajo con Lau. Recuerden que tienen el foro, tienen el campus, háganse la costumbre, por favor, una vez por día entrar al campus, porque, digamos, la idea es que sea un espacio dinámico en el cual vayamos laburando todos. No sé, Lau, ¿querés decir algo para cerrar? No, nada más que eso, que cualquier duda estamos a disposición, nos tienen en el campus, así que... Y en el programa además tienen nuestros mails, así que cualquier cosa nos escriben, si nuestros mails personales les vamos a contestar a medida de lo posible. Bueno, ya esto, ahora termino, corto la grabación y va a quedar disponible